Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo bíblico, estaremos reflexionando domingo a domingo la palabra. Dejémonos iluminar por la gracia del Espíritu Santo. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida. Abramos nuestro corazón al acontecer y a la voluntad de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 56. Yo he venido a prender fuego en el mundo, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba, y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Porque de hoy en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús también dijo a la gente: cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover. Y así sucede. Y cuando ven que el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, reciban un saludo cordial en este 20º domingo de tiempo ordinario. Y es justamente el tiempo de Dios el que convoca nuestro encuentro el día de hoy. Estamos viviendo como humanidad una serie de dificultades que quitan valor, que quitan sentido a la humanidad misma. Estamos viviendo en todos los rincones del planeta un crecimiento de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la desigualdad cultural, de la desigualdad en derechos. Los pueblos pobres crecen y crecen por decisión de quienes ejercen el poder sobre la economía y sobre la política. Esa desigualdad es evidente también en el crecimiento significativo de la migración en el mundo, del hambre, de la falta de oportunidades laborales y de la falta de acceso a los derechos fundamentales. Como humanidad, también somos testigos y partícipes de grandes conflictos. Los más conocidos son los conflictos planetarios entre las potencias. Son muy conocidas también las guerras que unos pueblos le declaran a otros pueblos, que unos gobiernos le declaran a otros gobiernos y que en el campo de batalla dejan la vida de miles de mujeres, de hombres, de niños y de ancianos inocentes. La guerra es sin duda uno de los conflictos más deshumanizantes de la historia. Pero hay otros conflictos, a lo mejor de menor escala, pero igualmente deterioran la humanidad. Los conflictos comunitarios, los conflictos familiares, los conflictos personales que cada quien va viviendo y va tratando de resolver. Ahora, si no se resuelven y si no se tramitan de una manera digna, pues se van a convertir en dispositivos dañinos, dispositivos que maltratan,
que separan, que fracturan las relaciones humanas. Acudimos también como humanidad a una pérdida del sentido de la vida. Y cuando digo sentido de la vida me refiero a la de todos los seres vivos. La guerra que le hemos declarado a la naturaleza, contaminando, desbaratando el planeta, deforestando la Amazonía, contaminando ríos y malgastando los recursos, son muestra de cómo el valor de la vida, el sentido de la vida, se ha perdido en las actuales circunstancias. No se diga de la vida humana, ya lo habíamos mencionado, la guerra, solo ella, la pobreza, el hambre, son unos atentados directos contra la vida de los seres humanos. Pues en ese tiempo de desigualdad, de conflictos, de pérdida de humanidad, es que el mismo Jesús nos invita a hacer otras lecturas. Y por eso quiero comenzar haciendo una referencia a la última parte del Evangelio que hemos escuchado. En palabras de Jesús, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? Esta pregunta, dicha por el Señor Jesús, es un gran reto a una humanidad que sabe muchas cosas, a una humanidad que, así como en tiempos de Jesús, sabía interpretar los signos del planeta, del cielo y de la tierra, para saber si llovía o no llovía, si hacía o no hacía calor. Hoy la humanidad ha desplegado su sabiduría, su inteligencia en un desarrollo tecnológico sin precedentes, en unos desarrollos científicos colosales, sin precedentes. Y sin embargo, la misma humanidad que hace estos desarrollos de su inteligencia, de su creatividad, es la que genera desigualdad, conflicto y pérdida de sentido. Así las cosas, en el Evangelio nos vamos a encontrar con un gran espejo el día de hoy. Jesús, en el Evangelio de Lucas, pasa por un momento crítico, y en ese momento crítico es capaz de visualizar, de invitar a quienes lo escuchan a que identifiquen los conflictos reales en los que están viviendo. O sea, no es tanto que Jesús esté anunciando la división, el conflicto, la tensión, la guerra, la violencia. No va por ahí el texto del Evangelio. El texto del Evangelio es un relato de conciencia social, de conciencia política, de conciencia cultural y sobre todo de conciencia espiritual que Jesús está haciendo con quienes lo escuchan. Básicamente les está diciendo: vean cómo ustedes que saben tanto también viven conflictos de hermano contra hermano, de padre contra hijo, de madre contra hija, de hija contra madre. Y Jesús es consciente de que es ahí, en esas tensiones, en esas dificultades humanas, que se puede emprender un nuevo tiempo. Por eso este relato del Evangelio es sin lugar a dudas un relato que convoca a la esperanza desde la conciencia de la desesperanza. Es un relato que invita a la paz desde la conciencia del conflicto y que invita a la humanidad desde la conciencia de la deshumanización. Así las cosas, hermanas y hermanos, estamos invitados hoy a mirarnos a nosotros mismos de manera individual, a mirar a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a nuestro país, para ver cuál es la intensidad de nuestros conflictos,
¿Cuál es el nivel de nuestras desigualdades? ¿Cuál es el nivel de nuestra pérdida de humanidad para poder emprender acciones concretas, precisas, significativas de búsqueda de igualdad, de superación de los conflictos y de recuperación del sentido humano tan necesario en estos tiempos? Hermanas y hermanos, entonces, que sea este mensaje esperanzador del Señor Jesús en tiempos de guerra, este mensaje esperanzador del Señor Jesús en tiempos de desigualdad, y este mensaje esperanzador del Señor Jesús el que nos convierta a cada uno de nosotros en seres más humanos, más igualitarios y auténticos constructores y constructoras de la paz en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en el planeta entero. Ese es el mensaje del Evangelio del día de hoy.